Se trata de Diego Armesto, abogado especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, miembro asociado del Colegio de Abogados de Nueva York. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Igual un abogado que sepa tenés que traer. Bueno. Si te invitamos, porque sabés, si aparte te invitan de todos los canales. Diego, la primera pregunta, nos vamos a meter en esto, pero la primera pregunta, atentar o intentar asesinar a cualquiera de nosotros, ciudadanos comunes. Sí. Es un hecho, intento de asesinato, intento de domicilio calificado, grabado, no sé cómo podría ser la carátula de acuerdo a las circunstancias. Pero cuando se trata de una figura como la vicepresidenta de la Nación, expresidenta de la Nación, ¿qué cambia para el proceso? En realidad nada, porque no existe la figura del magnicidio en el Código Penal. No existe la figura. Cuando hablamos de magnicidio hablamos de algo como una figura retórica, pero no existe. Magnánimo, alguien magnánimo. Claro, pero no existe en el Código Penal. No existe en el Código Penal. Yo no hago penal, pero consulté a varios penalistas y ellos me dicen que se aplicaría el 80 del Código Penal, que es homicidio agravado por uso de arma. Entonces, es decir, el homicidio es, y ahora sumado con lo que vos acabas de decir, en esto que fue premeditado, y el premeditado agrava la responsabilidad de quien cometió el delito. ¿Por qué? Porque planificaron y organizaron la comisión del delito. Es decir, esto que ustedes están contando, obviamente, como decías vos, hay secreto de sumario, es decir, te va llevando indefectiblemente que tanto la jueza Capuchetti como el fiscal Rívolo en esta investigación están tratando de ir atando cabos para entender, en definitiva, cuál fue el motivo, porque esto también es importante. Igual recién dijiste alevosía, ¿no? Es decir, ¿cuál es el motivo? Porque también hay que, a ver, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué? Porque, a ver, yo voy a por matar bronca, digamos, claro. Un ataque de un loco, porque puede ser un ataque, se pusieron de acuerdo, che, vamos a matar a la vicepresidenta, claro, pero ¿por qué? Claro, es decir, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el entorno? Vos fíjate que están haciendo mucho hincapié en el entorno, es decir, ¿cuáles eran los vínculos? ¿Por dónde venía? Es decir, me parece a mí que más allá de cualquier declaración rimbombante, algún diputado que uno lo puede ver en las redes sociales constantemente diciendo que Rívolo y Capuchetti... El diputado Rodolfo Taylor. Exacto, no puede participar en la investigación. De mi punto de vista, yo creo que hay que entender algún día, y el gobierno lo tiene que entender, que dejen a la justicia trabajar. Si vos dejás a la muy justicia prestigiosa la jueza Capuchetti, es muy reconocida. Y el fiscal Rívolo también. Es decir, nadie puede objetar a Rívolo que en las causas que intervino fue una persona a prueba y muestra pergaminos para poder decir que es una persona independiente. Entonces, sumado más a que, como bien vos decís, a ver, no estamos hablando de un determinado decir ahora, es la vicepresidenta de la República, 2 veces presidenta. Ahora, vos me decís, ¿existe la figura? No. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es un plano de igualdad. Es decir, a ver, hay que investigar este intento de homicidio y este plan que llevaron para asesinar a la vicepresidenta como pueden investigar el kiosquero de la esquina de mi casa. Es decir, exactamente lo mismo. Es decir, la justicia tenía que funcionar igual. Lo que a veces uno ve, y esto capaz que la gente también lo percibe, es la celeridad en la investigación, ¿no? Es decir, a veces hay causas que juntan tierra y pasan años y años. Bueno, fíjate que al día de hoy... Acá hay algunos puntos oscuros todavía en esta causa, digamos, que pueden haber entorpecido la normal investigación. Si vos me preguntás... El celular de Sabac Montiel, sí, pero yo tengo dudas como ciudadano en otras cosas. Yo hoy hablaba con un colega tuyo en una radio y yo le decía a la mañana, a ver, yo tengo dudas como ciudadano. Yo siempre digo, ¿te acordás cuando salió la Gaceta de Buenos Aires? Había una frase, el pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. Yo quiero saber qué pasó con la custodia de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque a mí me empieza a generar duda todo el sistema de control de las custodias. No te olvides que la custodia de la vicepresidenta, yo no sé si es la misma dirección de la Policía Federal, pero es la misma dirección o división de custodia que la Corte Suprema hace pocos días había pedido para reforzar al fiscal Luciani y a los jueces que intervienen en el tribunal. Yo no sé si lo mismo o no, si salen todos del mismo lugar, pero todas esas cosas yo necesito que alguien me dé una respuesta. Yo hasta ahora no escuché al presidente, que como podemos ver todos los días está hablando del odio y del diálogo, no escuché al ministro del Interior, no escuché al ministro de Seguridad, que no, con un dato de color que es un dato... puso la renuncia a disposición. Sí, pero... A ver, Daniel, si vos sos el presidente y yo te presento la renuncia y me mandé una macana, y vos me reafirmás en el cargo, vos me estás avalando en lo que hice. Claro. La lógica, ¿cuál sería? En cualquier lugar o país normal sería que vos como presidente digas, Diego, dame la renuncia, se terminó. Entonces me parece a mí que hay determinadas cuestiones también desde el punto de vista del funcionamiento y de todo lo que gira en torno a la vicepresidenta o al mismo presidente. Yo creo que hay que hacer memoria. ¿Vos te acordás cuando... Y no es por... Pero cuando a Macri le tiraron piedras en Mar del Plata, al auto, en Villa Langostura en Villa Langostura. Es decir, me parece a mí que tenemos que empezar, por eso yo saco a Cristina,
pongo el ejemplo, tenemos que empezar a mirar qué está pasando alrededor de las autoridades de la Argentina, porque es para preguntarse por qué están pasando estas cosas y por qué se permite todo esto. Vos fíjate que, y creo que lo compartimos el sábado cuando empezó la gresca, estábamos en otro canal, y fue el día que se armó el gran lío, es decir, con el tema de las vallas. Yo creo que hay que tratar de buscar la manera de apaciguar las cosas y buscar mecanismos que nada más y nada menos el órgano jurisdiccional que debe dar respuestas. Lo recordaste, lo hablamos el otro sábado en La Nación Más, donde yo trabajo también, y bueno, él estaba invitado, ¿por qué no decirlo? Nosotros decíamos que el juez Gallardo había tenido un fallo que quitaba las vallas y le quitaba la seguridad de la zona a la policía de la Ciudad de Buenos Aires. De alguna manera el juez Gallardo le dio una mano a Horacio Rodríguez Larreta. Imagínate que esto hubiese sucedido con la policía de la ciudad. Le hubieran dicho que Larreta liberó la zona para que esto suceda. Porque vos fíjate que el juez Gallardo en su resolución lo que hace es, dice que la seguridad de la vicepresidenta, que está encargada de la Policía Federal, yo hago un chiste siempre, porque hago como si fuera la medalla milagrosa, que irradia determinado, la vicepresidenta irradia, entonces tenía en cabeza de la Policía Federal estaba toda la seguridad que debería ella misma, la Policía Federal, delimitar cuál era el espacio. Claro. Entonces, si ellos creían que eran 100 metros, serían 100 metros, 200 metros, 200 metros. Ahora, a mí hay un montón de cosas cuando veo la imagen, es decir, yo no conozco la causa, no estoy en la causa, simplemente estoy hablando por la información que uno recibe, es decir, me parece a mí que hay preguntas y signos de interrogación que están dando vuelta. Que obviamente, ¿en qué termina todo esto? Y en una discusión política berreta, cuando te aparecen 3 o 4, es decir, tenemos que regular el tema del odio y que ustedes, los periodistas, son culpables de todo lo que pasa. Entonces me parece a mí que sí. ¿Qué significa tentativa de homicidio calificado, que es la carátula, y qué pena tiene esa figura? La pena es el artículo 80, el 80 es homicidio agravado, es decir, en cuanto a la pena me mataste, porque como te dije, yo no hago penal, entonces no tengo las penas en la cabeza, porque no, me preguntás la condición, lo sé todo, pero me parece que, a ver, por eso fíjate que la figura es homicidio agravado, no está hablando de magnicidio, te está diciendo homicidio agravado, es decir, vos estás aplicando el 80, porque encima en grado de tentativa. Ahora, el tema que, como te digo, si hay premeditación... Cuando fue el asesinato del fiscal Niman también hablábamos de magnicidio. Exacto. Pero nosotros hablamos porque le damos relevancia a la víctima. Claro, porque... Pero relevancia institucional a la víctima, si se quiere. Pero no está en el Código Penal como una figura que agrava la situación de los Vos agarrás imputados. el artículo 80 del Código Penal y te dice, a ver... El 79 te dice el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. El 80 te dice el homicidio agravado. En el homicidio agravado, ¿qué te aparece? Si yo mato a mi mamá, si yo mato a mi hijo, si yo mato a mi señora. Entonces te va haciendo toda una escala de distintas modalidades que agravan el delito. Por eso se llama homicidio agravado. Ahora, como es tentativa, que creo que esa es la carátula, como es tentativa, no terminaron de cumplir el delito. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que se le suma ahora? Que es premeditado. Es decir, tuvieron la intención de cometer el delito. Entonces acá tenemos que empezar a ver el dolo. Entonces el dolo es esa intención que yo tengo de cometer un delito. Ahora, ¿por qué? El ejemplo práctico que yo digo, vos vas manejando, chocás a alguien, Dios no quiera, es culposo. ¿Por qué? Porque no tuviste la intención. Ahora, cuando vos tenés la intención, empezás a recabar estas cosas. Hicieron inteligencia. Claro, no, la intención puede ser que cualquiera tiene la intención en una pelea, agarro el revólver y lo voy a matar. Ahora, si esto fue premeditado con días de anticipación, agrava la situación. Agrava la responsabilidad de quien quiere cometer el crimen. Porque la noción violenta ya no puede entrar. Claro. O ya no es alguien que, yo qué sé, hoy un colega tuyo daba el ejemplo de el que asesinó a John Lennon, que se quedó leyendo un libro al lado de él. Yo no sé si es así, porque la primera reacción de la persona esta es querer escaparse. ¿Qué pasa si la defensa de Sabac Montiel argumenta que su defendido nunca tuvo la intención de matar y ni siquiera tuvo la tentativa porque dentro del arma no tenía una bala en la recámara? Si lo único que quería hacer su defendido era ser notorio, ser famoso, y por eso hizo eso. Bueno, eso será una cuestión que va a tener que evaluar la justicia. Es decir, a ver... ¿Pero vos creés que el hecho de que no había una bala en la recámara puede ser un argumento para la defensa? Algunos penalistas sostienen que sí.
algunos penalistas que yo he hablado me han dicho que no, como no la tenía la recámara, no terminó de concluir el delito. Mira, yo tengo un ejemplo práctico. Yo en una época hice penal, los primeros años de mi carrera, y yo me acuerdo de un muchacho que había robado una panadería, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo logré dejar libre al muchacho? Porque cuando él roba la panadería, él sale caminando y el preventor, los dos policías que iban caminando, lo iban siguiendo y lo agarraron en la esquina. Como él nunca pudo desaprenderse del nunca terminó de concluir el delito. ¿Por qué? Porque el preventor siempre lo tenía observando y lo iba siguiendo y lo agarró. Lo saqué, lo dejé en libertad. Es decir, por eso es decir, el derecho penal tiene todas estas vueltitas, estas cosas que es un camino medio difícil como para poder, decir 1 más 1, 2. En el Código Penal vos vas buscando la manera de tratar de que, en este caso, el imputado tenga la posibilidad de quedar libre o tratar de tener la pena menor posible. ¿Por qué un intento de homicidio agravado puede llegar a tener una pena de 23, 25 años y un homicidio agravado tiene una pena similar? No, no es similar. Creo que es una pena, creo, si la memoria no me falla, creo que tiene una pena mucho más grave el homicidio ¿Pero cuánto agravado? Es mucho más grave de 25 años para el Código Perpetua. Penal? Sí, pero la perpetua tampoco es perpetua en la Argentina. Bueno. Digamos, porque también es cierto, la perpetua no es, salvo Robledo Puch. Bueno, te iba a decir, claro, salvo Robledo Puch. Puch, digo, en realidad, cuando hay perpetua, a los 20, 20 y pico años salen, digamos, es casi todo lo mismo. todo depende del sistema carcelario y la ejecución de la pena, cómo se va desarrollando la persona adentro. Vos acordate que la Constitución Nacional... ¿Qué toma en cuenta la justicia? La intención, o sea, no salió la bala porque se olvidó de cargar la recámara. No salió la bala porque se olvidó de apretar el gatillo, lo apretó mal, o porque el arma falló. Pero por suerte no hubo una víctima. Eso, que no haya una víctima, ¿eso aliviana la situación judicial del procesado, del imputado? Y mayormente sí, porque vos lográs... O sea, la suerte. Y la suerte. La suerte. Es como yo te di el ejemplo del chico que robó la panadería. Claro. Es decir, tuvo suerte, porque si él salía y se iba y robaba y lo agarraban en la esquina a este muchacho, teníamos un problema. Ahora, como siempre el preventor lo estuvo mirando y lo agarraron en la esquina, es decir, nunca terminó de consumar el delito. En esta instancia, si él tenía intención de pegarle un tiro a la vicepresidenta y no lo hizo, no terminó de concluir el delito. Claro. Entonces ya es una discusión muy fina, bien de penalistas. Y para Brenda, Brenda, que es, por ejemplo, colaboradora, planificadora, vamos a suponer que, uno no quiere aventurarse, pero que la justicia encuentra que sí, que ella colaboró en la inteligencia y planificó el atentado, pero no ejecutó el arma. ¿Es menor cómplice. la pena? Cómplice. Es cómplice. ¿Y la cantidad de años es la misma? Es cómplice. Vos acordate que la pena después la tiene que evaluar el Ministerio Público Fiscal, Sí. lo aprendimos con la causa vialidad. Claro. Es decir, después tenés que esperar que el fiscal lleve adelante el proceso de investigación y después, una vez que termina, que concluye, en este caso lo elevarán a juicio y después en juicio se termina haciendo igual que la causa vialidad. Ahora, vos tenés que tratar de alguna manera en el proceso de investigación tratar de desanudar todos estos signos de interrogación. Sí. Entonces vos vas viendo, Brenda es cómplice. ¿En qué grado era cómplice? Ella pergenió, ella pensó, ella buscó, la intención fue... Porque capaz que la intención era otra. Y si hubo, no sé, descubrimos con el tiempo, la justicia descubre que hubo una cooptación, una forma bueno, eso es lo que alega el papá. Bueno, claro, el papá está... Pero yo me estoy refiriendo a lo que alega el papá de Brenda, que era muy fácilmente influenciable. La familia dice que ella no era una chica que estaba muy bien psicológicamente, que puede haber sido abordada y puede haber sido convencida de haber llevado este atentado. Bueno, dentro del proceso penal también están las pericias psicológicas. Claro. Bueno, vamos a suponer que los dos fueron cooptados, influenciados. Fueron instigados, ¿no? Claro, por alguien. Bueno, y se descubre... hay que descubrir quién instigó. Claro, porque el gobierno te dice, están instigados por el discurso del odio. Bueno, es abstracto, qué sé yo. Para el gobierno el discurso del odio es Luciani, claro. Acusando a Cristina, un periodista criticando al gobierno o un opositor criticando al gobierno. Bueno, eso es abstracto, no existe como prueba. Sí, si alguien se acercó, se abordó y los convenció, les hizo la cabeza, como se dice en el barrio. Bueno, ahí tenés una pena que es la instigación a cometer delitos, que está en el Código Penal. Y es grave también esa pena. Es grave, sí. Es como pero es como contratar un sicario, de alguna manera. Claro.
Lo que pasa que, fíjate las declaraciones que hizo Bernie hoy. Hoy Bernie dijo, este chico no es sicario. Lo dijo Bernie. Claro. Bueno, lo dijeron todos los especialistas de seguridad. Es más, ¿no? fíjate que, y sumado a lo que vos decís, ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que el arma, que todo esto del odio todo y la incitación, el que disparó, el que no pudo disparar el arma fue Luciani. Lo dijo el gobernador Kicillof, creo que en el día de ayer. Entonces me parece que hay una escalada en cuanto a llevar a esto al terreno de la política. Por eso digo, hay que separar las instancias. Dejá a Capuchetti y a Rívolo que hagan su trabajo y para la política dejá el show que tienen que hacer tirándose piedras todo el tiempo. Bueno, ese es el escenario de un país normal, pero está en Argentina. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Diego, por tu visita. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte en el programa. Gracias. Te vamos a volver a invitar porque esto va para largo.